Hay un recuerdo que tengo de haber conocido a uno de los maestros más importantes del teatro contemporáneo, un francés llamado Jacques Lecoq. Nos habían invitado a un festival de egresados de la Escuela de Lecoq, que es una escuela que está en París, y nos dijeron que íbamos a tener el honor de ser recibidos y observados con nuestra obra de teatro que se llamaba El Testigo Emplumado, y el maestro Lecoq, que había estado presente toda la función junto con muchos egresados de todos los países del mundo, porque esa escuela es una de las escuelas más importantes, nos vio y al terminar la función se acerca a nosotros y nos dice: esta obra es una gran sopa. No sabemos, de pronto lo comentábamos, si era porque tenía muchos condimentos o porque era un gran platillo, pero el comentario de él era pues muy favorecedor, porque en realidad no nos dijo, oigan, no fue muy interesante, sino nos dijo era una gran sopa. Y bueno, quiere decir que a lo mejor se quedó solo con ese platillo como para poder agradecer nuestra presencia, porque éramos 3 actores mexicanos, 2 de ellos egresados de la Escuela de Lecoq, y Lecoq ya falleció, pero sentó las bases del teatro físico, del teatro corporal, de todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Aún todavía hay muchos estudiantes y egresados y profesionales que siguen ejerciendo todas las enseñanzas de Lecoq. Entonces, wow, fue una gran experiencia para nosotros. Yo no sabía qué camino seguir en cuanto a mi carrera. Sabía que quería ser, digamos, psicólogo, pero me inscribí a esos talleres libres, donde dije, bueno, voy a estudiar un poco dibujo técnico, y esta parte me llamaba la atención. Pero un amigo me dice, ven, acompáñame a teatro, vamos al taller de teatro. Y bueno, como no tenía yo clases, me fui con él al taller de teatro en un escenario como para 1,200 personas, con un escenario giratorio, sus piernas, un gran auditorio. Para mí fue un encuentro maravilloso ese espacio. Y el maestro nos dice, bueno, ya, se acabó, hoy es el último día que voy a inscribir a los que se quieran quedar en teatro. Levanten la mano y díganme su nombre. Entonces mis compañeros y los compañeros levantaron la mano y me dice mi amigo, levanta la mano, ándale, levanta la mano. Y yo así como, pero sí, ¿la levanto o no la levanto? Y ese fue el momento en el que decidió levantar la mano. Cambió toda mi vida, toda, completamente. Tengo toda mi carrera casi sustentada sobre esa mano levantada. Fue impresionante cómo es que pude de pronto entender que mi vida y mi carrera iban a estar pues casi que marcadas por este maestro, por esta escuela, por esta prepa. Golondrinita. Sí. Golondrinita, ¿te podrías quedar otra noche para acompañarme? ¿Para acompañarlo nada más? Sí, necesito que sigas ayudándome. ¡Ah! ¿Que sea otra vez su mensajera? Mira, mira allá, ¿Dónde? del otro lado de la ciudad. Sí, sí. ¿Logro ver? Bueno, para mí fue la prepa como el encuentro con el mundo de las artes, con el mundo de la literatura, del teatro. Decidí por la psicología y me fui a la psicología, pero 4 semestres dije, no, ya esto no me gusta, y se abre la escuela de teatro del CUT, que era una escuela de la UNAM, y entonces me meto a una de las mejores escuelas que ha habido en México, la escuela de la universidad, que se llama el Centro Universitario de Teatro, dirigida por el maestro Héctor Mendoza,
con Julio Castillo, con Luis de Tavira, con gente, los mejores maestros de teatro de México. Y bueno, yo así cada vez escalaba yo en el conocimiento teatral de una manera pues casi que abrumadora, porque de pronto nunca me esperaba yo haberme encontrado con estos maestros. Pues sí, te lo mereces. ¡Espérate! Deja que lleve a la niña a casa de Doña Chona para que no vea la Yo conocí violencia a que Rafa hay en esta y a Teatro casa. Súbito cuando estudiaba la preparatoria en bachillerato, ¿no? Recuerdo que nos llevaban a ver todas las obras, todo el repertorio que manejaban en aquel entonces, y yo quedé fascinado desde que lo vi, con todas las tragedias griegas y el teatro clásico que ellos hacían, ¿no? Vi todas las que presentaban en aquellos años, y nunca imaginé que tiempo después yo estaría colaborando con ellos, estaría colaborando con Rafa. Recuerdo que un día recibo una llamada y es Rafa para decirme si quería participar con ellos en una puesta en escena que estaban por volver a retomar, que era Cielo Bajo. Y era una gira que íbamos a presentar en México y en varios lugares. Y yo me quedé pasmado, ¿no? Porque jamás imaginé que iba a trabajar con ellos y ellos eran los que me estaban buscando. Cuando conocí a Rafa empecé a ensayar con ellos y después de esa obra, ¡pum!, llevo aquí 15 años trabajando con él. Ya con ellos llevamos 15 años compartiendo escenario, experiencias y viajes, ¿no? Yo nunca iba a imaginar que hasta me iba a ir con ellos, con Rafa, a Europa, a Alemania, a Praga, a Colombia. Entro a talleres libres donde el maestro Juan Felipe Preciado nos abre el camino del mundo del teatro físico, del teatro corporal, del teatro de las máscaras. Y en ese camino, pues, descubro mi cuerpo, descubro mis maneras gestuales, mi trabajo interior, ¿no? También. Entonces, bueno, ahí comienza también otra turbulencia importantísima, que finalmente marcan mi vida artística, ¿no? Y como hacedor de teatro, desde que inicié en el 71, pues ya casi 44 años, pues casi que toda una vida de éxitos, de grandes satisfacciones, de conocimiento, de amigos, de lugares desconocidos que nunca me imaginé que pude haber ido a conocer, como Italia, ¿no? El primer festival coloquio de teatro de grupo, con grandes grupos de teatro que en aquel entonces este movimiento de teatro colectivo, le llamaban el teatro de grupo, era muy importante porque no eran actores que se promovían para actuar en un proyecto con X director, sino que eran participantes que se hacían hermanos y que hacían un grupo y que podían trabajar durante 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Y ahí en la escuela de Teatro Núcleo, por ejemplo, Grotowski, en fin, muchos lugares y muchos grupos que se consolidaron como grupos de teatro. Entonces, a partir de esa experiencia, también fundamos Patricia Vázquez y yo la compañía Teatro Súbito, que es pues un teatro de grupo que ha permanecido vigente casi 35 años, que vamos a cumplir toda una historia gracias a todos estos antecedentes que pues agradezco en el alma y en el espíritu, porque me han formado como un ser humano pues que piensa en el otro, en los otros, en que la educación y la cultura pueden elevarnos y pues salvarnos de tanta violencia que hay, ¿no? Y Rafa, fuera de ser un compañero en el escenario, fuera de ser también director, pues también para mí como persona ha sido un mentor, tanto en el escenario como fuera, ¿no? Porque sí me ha dado mis regañizas, me ha dado mis llamadas de atención, pero sobre todo me ha dado muchos consejos de vida. Me ha dicho cómo movernos tanto en el ambiente actoral
como fuera, ¿no? Ser prudentes, ser un poco disciplinados, sobre todo muy disciplinados. Y entonces a Rafa, más que director y compañero de teatro, lo considero también un amigo. Y un amigo de esas personas que vale la pena estar cerca y tener cerca de tu vida en todo momento posible. Desde que subí al escenario, las respuestas del público transmitidas a través de la risa, por ejemplo, el complot que hace el público con el actor cuando lo ve que está haciendo un personaje que le interesa, los aplausos al final, los comentarios cuando nos encuentran. Recuerdo que hicimos una temporada en México de una obra muy importante. Venía yo de dejar a mi hija de la secundaria y estaba yo parado esperando la ruta en Insurgentes y de pronto me dice una joven mujer, ¿tú no eres el actor de Eurídice? Y me sorprendo porque así en la calle, sin agua va, me reconoce y le digo, sí, dice, es que esa obra me encantó. Bueno, me dijo qué había visto, cómo lo había visto, porque era una obra sin palabras, teatro silente, que pues esos encuentros en el que de pronto la gente te ve, aunque tú no ves al público, el público te reconoce y de pronto dices, hola, adiós, qué gusto verte. Ya sé que porque me han visto o porque nos han visto con Patti y nos reconocen y nos saludan, aunque nosotros decimos, ¿dónde la he visto? No la conozco, ¿quién es? ¿No? Todas estas satisfacciones pues me han llevado realmente a ser el hombre más feliz con una actriz que ha sido mi esposa, mi compañera de actriz de muchos años, 35 años, en el que pues hemos compartido toda esta historia de teatro. Como dice por ahí uno de mis actores, Bio, empezamos haciendo teatro también clásico, un teatro clásico pero siempre con el teatro físico detrás. Y después ahora hemos estado incursionando ya sin palabras. Seguramente los autores clásicos nos reprenden y nos dicen, ¿por qué no me montas a mí también, no? Pero hemos puesto a Molière, a Cervantes, a Federico García Lorca, a Eurípides. Imagínense, nos hemos metido con los grandes maestros del teatro clásico y ahora pues hemos incursionado en un teatro más de imaginación, un teatro en el que la ciencia ficción nos va contando las historias del futuro para que podamos prevenirnos de esto que de pronto nos alcanza, como dicen, el destino, cuando nos alcanza el destino. Con esto del COVID, yo ya había escrito Antídoto y Antídoto se hizo realidad. Entonces dijimos, no puede ser, la tenemos aquí, estamos encerrados. Y era una historia que conté en los 80s, en los 83. Estamos como compañía de título Teatro Súbito en Facebook, también en Twitter. Pueden buscarnos en Facebook también como Teatro Súbito. Y como Rafael Degar estoy en muchas redes igual, pero digamos que EOS, Artes en Todas Partes, es nuestro Facebook. Entonces, pues estamos muy contentos. Gracias por recibirnos allá en su casa.